Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Bueno, los que estuvieron anoche ya saben que vamos a volver a repetir para los que algunos que no han entrado por algún motivo, entonces ahora vamos a avanzar. Muy bien, el tema que vamos a llevar a cabo se llama, en su libro se llama Patología General de la Neoplasia, este tema número 6. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tema es importante. ¿Por qué es importante? Porque se trata de una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad de mucha actualidad ahora, es la que ocupa un espacio grande como morbilidad, como mortalidad. El segundo, después de las enfermedades cardiovasculares, es el segundo como causa de mortalidad la neoplasia, por encima de otras enfermedades como las infecciosas. Muy bien. Entonces, ¿y por qué es importante también? No solamente porque estamos ocupando el el segundo lugar como mortalidad, sino también porque una, una connotación familiar, personal y global en la familia, porque cuando alguien se entera de la familia o cuando uno se entera que tiene un cáncer, lo primero es sienten una sensación de muerte inminente. Entonces se deprimen terriblemente, tienen miedo de comunicar su enfermedad si es que estaban solos, y de esa manera trastornan al núcleo familiar, guarda por el silencio, en fin, y prácticamente se altera la estructura familiar. Bueno, entonces, ahora bien, respecto al tema de cáncer, entonces vamos a aplicar algunos conceptos que son importantes que definamos. ¿Qué es neoplasia? Neoplasia es, neo es nuevo, plasia es célula. Ok, entonces, la neoplasia, según la definición de Willis, es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento es excesivo e incoordinado respecto al de los tejidos normales y continúa aún después de interrumpir el estímulo que indujo ese cambio. Muy bien. Si nosotros miramos este término, ¿por qué se produce el cáncer? Nosotros tenemos que hacer un análisis primero de dos cosas fundamentales: qué es diferenciación, qué es proliferación celular y qué es diferenciación celular. Componentes que se combinan ampliamente para participar en este proceso de carcinogénesis. Muy bien. La proliferación celular no es más que la división celular normal, ¿ok? Es la división celular normal. La célula se divide como cualquiera, nace, crece, se reproduce, ¿no? Se reproduce y muere, ¿ok? Entonces, eso pasa normalmente en una célula. Bien, cuando funcionan todos los mecanismos dados para eso. Pero, ¿qué pasa con la célula? Con la célula neoplásica? Por un X o Z motivo, X o Z participación, esa célula neoplásica sufre una diferenciación, sufre un sentido que la distingue de otra célula. Es decir, cuando se dividen, esa célula que nace de alguna manera no nace con las mismas características morfológicas y funcionales que la célula de origen. Sale diferente a la célula de origen. Ese cambio de la estructura, ¿ya? De la estructura, esa diferenciación, nosotros vamos a llamar diferenciación celular. Es decir, una célula cuando se divide, nace nueva que tiene las mismas características morfológicas y funcionales. En cambio, esta no. Entonces, la célula neoplásica las alteraciones morfológicas suceden y también funcionales, y por lógica que es una célula que está diferenciada con respecto a la célula de origen, es decir, es una célula indiferenciada, no es semejante a la célula de donde provino. Entonces a eso llamamos nosotros
diferenciación celular. Muy bien. Ahora bien, para que nosotros vamos entrando al tema de qué es neoplasia, siempre hablamos nosotros que la neoplasia va ligada a la palabra tumor, en el sentido de que es una masa de una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento anormal y no tienen ninguna función fisiológica. Estas células tienen tendencia a invadir otras partes del cuerpo. Muy bien, es una célula anormal. Muy bien. El tumor puede ser de dos características, un tumor de tipo benigno y un tumor de tipo maligno. ¿Qué significa esto? Un tumor que por algún motivo se produce y se produce de alguna manera que su presencia no siempre determina riesgo de muerte. En cambio, las células del tumor maligno sí significan riesgo de muerte, de metástasis y otras alteraciones que vamos a ver. Muy bien, ¿qué caracteriza a un tumor benigno y a un tumor maligno? Cuando nosotros miramos esta imagen aquí, no vemos que este tumor benigno es de aspecto redondeado, rodeado de cápsulas, una cápsula. Y las células, si ustedes las están mirando aquí, si bien es cierto que hay una proliferación celular, sí, pero las células conservan las características morfológicas y funcionales semejantes a la célula de origen. Es decir, aquí no hay diferenciación, no hay indiferenciación celular. En cambio, las células del tumor maligno, aquí nosotros, y el tumor maligno por sí, nosotros vemos que este tumor, su crecimiento, aquí es expansivo su crecimiento, crece en todas las direcciones. Este no, el tumor maligno, su crecimiento es de tipo infiltrativo. Infiltra todos los tejidos. Se dispersa en todos los tejidos, se va dispersando. Y además las células tienden a desprenderse y a viajar y entrar a los vasos y hacer cocha a distancia. Es decir, formar otras masas tumorales a distancia, lo que vamos a llamar neoplasia. O digo, lo vamos a llamar metástasis. Bueno, entonces, ya yendo al tema, nosotros entonces vamos a ver que el cáncer es la segunda causa principal de muerte en el mundo. Las muertes por enfermedades cardiovasculares están disminuyendo, mientras que las muertes por cáncer están aumentando. Se estima que a lo largo del siglo XXI el cáncer será la principal causa de muerte en los países desarrollados. A pesar de esto, se ha producido un aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer. Principales causas que estamos mirando nosotros de muerte a nivel mundial. Aquí vemos la barra, nosotros vemos aquí las enfermedades cardiovasculares que ocupan el primer lugar con el 33.5% y el cáncer que ocupa el 23.5%. El saldo para abajo y como estamos viendo, no, todas esas cosas. Aquí también, sí, pero el tema es más serio, que después lo vamos a ver por qué. Entonces, el cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos, la proliferación no controlada de un grupo de células y la posterior adquisición de estas células y colonizar otros tejidos y órganos produciendo metástasis. Muy bien. Epidemiológicamente, entonces, el cáncer también estamos viendo que es la segunda causa de muerte en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se cree que en Estados Unidos mueren 1.4 millones de cánceres. Cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en el país también. ¿Ok? Muy bien. La prevención y el control del cáncer constituyen un campo en expansión gracias a los adelantos de los conocimientos acerca de la biología de la carcinogenética. La importancia es disminuir el riesgo de cáncer y la detección sistemática para el diagnóstico precoz. Prevención primaria, identificar y manipular los factores genéticos, biológicos y ambientales del cáncer. Abandono del hábito de fumar, modificación de la dieta y la quimioprevención.
Prevención secundaria e identificación de las lesiones neoplásicas asintomáticas combinadas con un tratamiento eficaz. Entonces, la etiología del cáncer, nosotros vemos siempre, vamos a hablar de que el cáncer tiene un fenómeno, es una enfermedad de base genética, pero de multicausal. Y aquí entonces nosotros vemos dos alteraciones fundamentales. Un origen de tipo endógeno, que son a través de los genes y las hormonas, y un origen de tipo exógeno, que son el tabaco, radiaciones, factores ocupacionales, virus, fármacos, etc. Entonces, los carcinogénesis de origen endógeno, de que la mayoría de los cánceres son consecuencias de cambios y mutaciones en el DNA de la célula. Genes relacionados con el cáncer del colon. Aquí tenemos la P53DCC y el KRAS. Solo un 10% de los cánceres de colon se detectan las 4 alteraciones. Es muy importante que ustedes aprendan que estas 4 alteraciones son fundamentales para que se haga manifiesto un cáncer de colon. Carcinogénesis de origen endógeno, los factores hormonales, el concepto de que las hormonas pueden incrementar el riesgo de alguna neoplasia fue propuesto por primera vez por Wigner en el cáncer de mama en ratones. Los tumores relacionados con factores hormonales son cáncer de mama, endometrio, próstata, tiroides, etc. Carcinogénesis de origen endógeno, el tabaco. Principal causa de morbilidad y mortalidad en general, y es asimismo la primera causa de cáncer en los países desarrollados. El hábito tabáquico es el responsable de por lo menos el 96% de los tumores de pulmón en los varones occidentales. Otros cánceres relacionados con tabaquismo, cáncer de laringe, cavidad oral, esófago, vejiga, páncreas, tumores de la pelvis renal, cáncer gástrico, leucemia y cáncer de cervix uterino. El riesgo aumenta según el número de cigarrillos consumidos al día, su contenido en nicotina, la profundidad de las inhalaciones y la duración del tiempo de fumado. Riesgo de muerte de 1 a 3 de morir. Riesgo para fumadores pasivos. El consumo de 2 puros duplica el riesgo de cáncer bucal y esofágico. De 3 a 4, este porcentaje se eleva 8 veces al cáncer bucal y el 4 del cáncer esofágico. El tabaco masticado se relaciona con caries dental, gingivitis, leucoplasia bucal y cáncer. El alcohol presenta un efecto sinérgico con el tabaco, es decir, se complementa. Aumenta hasta unas 35 veces el riesgo de cáncer con boca, laringe, esófago y laringe. Por sí solo aumentan el riesgo de cáncer colorectal, de mama y de hígado. La dieta es importante también, sobre todo hay que controlar los alimentos ricos en grasas animales, salados, ahumados y ricos en nitrosamina. Ya, ingesta de aceite de oliva, consumo de calórico total. Muy bien. Las modificaciones también en la dieta son importantes. Hay dietas que nosotros hacemos muy grasa, los churrascos permanentes, etcétera, etcétera. Fibra dietética protege contra el cáncer de colon y de mama. Hay que también hacer otras cosas que son importantes, como exposición al sol, exposición repentina a la radiación ultravioleta, las quemaduras en la infancia. Se recomienda usar ropa protectora. Y hay veces que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a esas cámaras cuando están queriendo hacer concursos de Miss, o quieren ser para ser azafatas, quieren ponerse medias tostaditas, se van y hacen esos baños en unas cabinas térmicas y se hacen irradiar y salen todas morezas, efectivamente bonitas, quedan hermosas, se las mira, pero se están haciendo un daño. Y es importante que lo vean eso, ¿ok? Bueno, ahora bien, vamos a hacer un análisis de las características biológicas del cáncer. Y esas características biológicas las vamos a enumerar.
Una de esas enumeraciones son el mantenimiento de señalización proliferativa. ¿Qué significa mantenimiento? Es decir, que se va produciendo una proliferación celular permanente, ¿ya? Entonces, cuando el primer rasgo que se puede decir que es el más fundamental es que las células del cáncer continúan replicándose o creciendo en de las células normales que no lo hacen. Es decir, el hígado no continúa creciendo durante toda la vida hasta que el abdomen está lleno de. ¿Qué pasa? Hay un recambio constante de proliferación y diferenciación celular, pero hay control de la proliferación celular. La célula se envejece y inmediatamente se muere y hay un recambio natural y eso permite control. Aquí estamos mirando, por ejemplo, nosotros algo importante. Aquí tenemos una célula normal que, mire, se dividen, salen dos células hijas normales que conservan las características morfológicas y funcionales. Aquí también se dividen, pero aquí, por ejemplo, ha pasado algo importante aquí. Fíjense bien que nace una célula diferenciada, ¿ya? Ok, entonces cuando es una sola célula, los fenómenos de control celular de la proliferación celular, como por decir los genes de control celular como el P53, actúan, controlan la apoptosis y la pueden matar a esa célula. Pero ¿qué pasa en este ejemplo que nosotros veamos? En esta célula, aquí fíjense bien, esta célula se divide en dos, una normal que está abajo y la otra anormal que está arriba, ¿ok? Entonces, normal que está abajo, aquí la tenemos. Esta es la normal, la está arriba, o digo anormal, diferente, y otra normal que está abajo. Fíjense bien, la célula normal se divide en dos células normales y por el control de la apoptosis, etcétera, etcétera, de la muerte celular programada, ella no prolifera, se va conservando su división celular, se va controlando. ¿Qué ha pasado aquí con esta célula diferenciada? Esta célula da lugar a dos células hijas, pero al mismo tiempo, como los mecanismos del control de la apoptosis no funciona, ¿qué va pasando? Se va produciendo una división celular y lógicamente que hay una proliferación celular no controlada y lógicamente al no ser controladas las alteraciones celulares que se producen porque hay alteraciones morfológicas y funcionales y por lógica hay una expansión, una diseminación no controlada. Estas células adquieren una autonomía propia, se dividen y prácticamente empiezan ellas a funcionar a su manera, en forma autónoma. Es en una situación normal se mantiene un estado estable y cuando se desregula puede producirse un crecimiento excesivo. Sería como pisar el acelerador a fondo o quitar el pie del freno. Se ha descubierto muchas mutaciones genéticas en este tipo, pero la pregunta fundamental, ¿se mantiene? ¿Por qué ha mutado? Esa es la parte que nosotros, fue un accidente aleatorio, ¿qué es lo que ha pasado? Y eso lo irá analizando paulatinamente, ¿ok? Entonces, elusión de los supresores de crecimiento. Elusión quiere decir evasión, ¿ok? Los genes supresores tumorales actúan como freno para detener el crecimiento de las células normales, así como las de los tumores. Para seguir creciendo el cáncer debe burlar a estos genes, acabar con ellos. Además, cuando se hacen crecer estas células en cultivo, estas no crecen continuamente. Esto se conoce como inhibición de contacto. Cuando una población de estas células se vuelve grande, actúa para inhibir cualquier mayor crecimiento. ¿Qué significa eso? Significa que, por decir, en su dormitorio, o sea, o en su sala de ustedes, su sala tiene un tanto de tamaño y en esa sala, por algún motivo, todos en fila, entran 100 personas, ¿ok? 100 personas y no cabe más una al lado de la otra, no cabe, una al lado de la otra, no cabe más.
Muy bien. ¿Y qué pasa si le ponemos 101? Automática tiene que pugnar, alguien tiene que salir para que se cumpla ese control. Entonces, ese roce, esa inhibición de contacto en la célula neoplástica está alterado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando en el cambio, cuando el mismo ejemplo, cuando la inhibición está conservada, ¿qué es lo que pasa? La célula normal se divide y para ser reemplazada, la vieja es reemplazada por otra nueva y así sucesivamente, pero se controla el crecimiento. Se controla el crecimiento celular. En la célula normal no importa si se ponen una arriba de otra, abajo, por donde sea, y por último fácilmente se desprende y emigra. ¿Ok? A eso es la célula. La inhibición de contacto está alterada. ¿Ok? Una cosa. Resistencia a la muerte celular. La muerte celular programada también se la conoce como fenómeno de la apoptosis, ¿cierto? Cierto. En ciertas condiciones las células reciben una señal de que cierta célula debería morir. El más estudiado es el sensor de daño en el ADN que funciona por medio del supresor tumoral, el P53, que entonces induce la apoptosis. Las células con ADN dañado mueren y se recuperan las partes celulares. Los tumores encuentran formas de evitar la apoptosis y la forma más común es la evolución de las mutaciones de la vía del P53 que la desactiva. Se deactiva esta vía de funcionamiento y lógicamente no hay control sobre la apoptosis. Hay mucha semejanza entre las vías de la apoptosis y la autofagia, el proceso de reciclado celular de partes subcelulares y orgánicos. Y lo que es importante, la autofagia, ¿se acuerdan cuando hablamos de la autofagia? Hemos hablado en anteriores clases, ¿verdad? Tiene efectos buenos y efectos malos, aunque la autofagia puede potencialmente retrasar la aparición del cáncer. Una vez establecida, puede mejorar la supervivencia del cáncer poniéndolo en un estado latente. Muy bien. Entonces, aquí estamos mirando nosotros un ADN, estamos mirando un brazo importante. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver qué pasa con el famoso proliferón. Ya, a medida, es una célula, ya, normal, ya, ya, y aquí vemos el cromosoma. ¿Y qué tiene esto? Vemos nosotros que este cromosoma tiene presencia de los telómeros, que son estos negritos que miramos en la periferia. ¿Okay? Muy bien. Estos telómeros tienen una importancia vital en la división celular. Una célula normal, cuando se divide, esto es, fíjense bien, un cosito ahí va, el telómero se va disminuyendo de P5, se vuelve a dividir aquí, mire, se va disminuyendo, blanquito, se vuelve a dividir, fíjense bien, se va disminuyendo y va creciendo la parte blanca. Y cuando ya se vuelve a dividir, digamos, y se acaban los telómeros aquí, ¿qué pasa? La muerte celular, ¿ok? Entonces, entonces, estos telómeros que vienen a ser el reloj biológico de la vida, de la célula y la vida de nosotros, ¿ya? Entonces, se encuentran alterados. ¿Por qué? Porque la célula cancerosa, la célula diferente a la célula normal, adquiere una característica importante, adquiere la presencia o produce una enzima que se llama telomerasa, que normalmente no existe en la célula normal. Esta enzima telomerasa es la que impide que los telómeros no se vayan disminuyendo y se vayan conservando sin alteración alguna. Se produce la división celular, pero los telómeros están igualitos chalinga como al principio. Entonces, esto es lo que hace que la célula adquiera una inmortalidad. Entonces la proliferación celular, la división celular de la célula neoplásica se vuelve de una manera, ya no es autónoma, en este caso se hace una célula inmortal, la inmortalidad de la célula.
Muy bien. 4. Activación de la replicación inmortal. Las células cancerosas son inmortales. Las células normales solo pueden replicarse, entonces, un cierto número de veces antes de morir. Si el cáncer no fuera inmortal, no sería entonces un problema, solo tendríamos que esperar a que se muera, pero no lo hacen las células. Los telómeros que protegen los extremos de los cromosomas son crucialmente importantes para desarrollar la inmortalidad. Las células normales tienen telómeros que progresivamente se acortan cuantas más veces se dividan. Así que con el tiempo, a medida que los telómeros se acortan, las células envejecen. La telomerasa es una enzima que añade más telómeros a los cromosomas. Las células normales no la tienen y las células inmortales, o sea, las células neoplásicas, incluyendo las células cancerosas, sí, y esto hace que se bloquee el envejecimiento o la senescencia y la apoptosis. Entonces aquí estamos nosotros mirando eso. ¿Y qué pasa aquí? Aquí estamos mirando nosotros un pequeño tumor localizado. Fíjense bien, estas son células normales, esta es la membrana basal, ¿ok? Y esta es la célula neoplasia. Fíjense, está empezando a dividirse, ¿ok? Y fíjense bien, este es un vaso y está empezando a mostrar sus ramitas, así, más o menos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa aquí, en este ejemplo de la derecha? ¿Ok? Fíjense, tenemos el mismo fenómeno, pero hemos visto algo importante. Las células acá han atravesado esa membrana celular, se tienden a desprender y lógicamente el vaso empieza a proliferar, a formar nuevos vasos. Hay una neoformación vascular. ¿Por qué? Porque tiene que nutrir hasta las demandas que están dando estas células cancerosas, que tienen hambre, que tienen que mantener su vida en base a su funcionamiento normal. Y entonces hay una neoformación vascular manifiesta para cubrir las demandas alimenticias de la célula neoplástica. Esto se debe a que hay un factor importante, el factor angiogenético, se pone en actividad y este fenómeno se llama angiogénesis, crecimiento de nuevos vasos, alimentar al crecimiento de la población este, celular neoplásica. ¿Ok? Bueno, aquí es la inducción de la angiogénesis, que es lo que estamos mirando ahora. A medida que el cáncer crece, necesita vasos sanguíneos para llegar nutrientes al centro del tumor y eliminar los desechos. Sin obtener esta capacidad de crear nuevos vasos, los tumores morirían. Esto llevó al desarrollo de varios medicamentos que se dirigían y llamábamos bloqueadores receptores específicos de esta vía, la vía angiogenética. Había mucho optimismo en que estos medicamentos podrían detener múltiples cánceres. Desafortunadamente, estos medicamentos eran en el mejor de los casos mínimamente efectivos. El cáncer con el tiempo encontraba la forma de evitar la vía particular que estaba bloqueada. ¿Ok? Muy bien. 6. Activación de la invasión y las metástasis. ¿Qué significa eso? Nosotros, el cáncer metastatiza, es decir, ¿qué es la metástasis? Es la proliferación de ese tumor a distancia, ¿ok? Del tumor primario en otra parte. Entonces eso es metástasis. Esto significa que se mueve de su lugar de origen al órgano. Por ejemplo, si el cáncer de mama se quedara en la mama, sería increíblemente fácil de tratar. Simplemente ir para la mama y estaría. Esto no siempre funciona, porque muy a menudo un estado avanzado de la enfermedad, el cáncer de mama, se ha desplazado de la mama original al hígado, los huesos, cerebro, etc. Estas metástasis son responsables de prácticamente todas las muertes asociadas con cáncer. Los cánceres que no se mueven son llamados benignos porque son muy fáciles de tratar. En realidad no son cánceres, son tumores benignos que están localizados y se extirpan y no pasa nada. Los lipomas, un ejemplo de esto, es un crecimiento excesivo del tejido adiposo, son más una molestia que una enfermedad real porque no metastatizan. Ahora bien, observemos esto, que es importante el proceso siguiente. Aquí tenemos el tumor primario.
Fíjense bien, hay células diferenciadas aquí y esas células diferenciadas de alguna manera van proliferándose. ¿Y qué pasa? Se va formando una polarización nueva que permite alimentar estas células, ¿ok? Y lógicamente que aquí vemos nosotros que las células se han desprendido de una célula, está dependiendo de una sola, porque las moléculas de adhesión, también hay una acción de las moléculas de adhesión y fácilmente se desprenden. Entonces nosotros vemos que aquí las células cancerosas están aquí y se va produciendo esta entrada, la que vamos a llamar intravasión. Entra la célula cancerosa, la célula tumoral acá. Entonces aquí nosotros la estamos mirando, la célula tumoral se adhiere a la pared del vaso sanguíneo, produce la extravasación y lógicamente el crecimiento del tumor primario, fuera del tejido de origen. Muy bien. Bueno, entonces, esto es importante porque, ¿por qué es importante mirarlo este asunto? ¿Ya? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la célula cancerosa, ella, al ser diferente, adquiere características morfológicas y funcionales diferentes a la célula de origen. Y lo primero que hacen, en eso se desprenden de las células, extravasan el tejido y se van y viajan y van y se esconden en los sitios más estratégicos. ¿Y dónde van a ir? Se van a los capilares. Y generalmente se van a dónde? A los capilares pulmonares, porque necesitan oxígeno. Entran ahí, hacen túneles, se meten y se esconden. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieran circulando normalmente en el territorio sanguíneo, ¿qué pasaría? Las células de defensa, las natural killer, se las determinarían. Entonces ellas no, ellas llegan, se ubican en los capilares pulmonares, se van dividiendo, se van proliferando porque no tienen control de su proliferación, se van dividiendo, se hacen muchas, se hacen presencia y por último se van diseminando, ¿ok? Y lógicamente ya son fuertes y salen al espacio y ya no tienen problemas de utilizar la vía sanguínea porque son fuertes, numerosas y lógicamente van a producir metástasis en otros órganos. Entonces, esto es importante que lo miremos y lo veamos y intentamos, ¿ok? Ahora bien, nosotros necesitamos también hacer un análisis del tumor mismo, maligno y maligno. Y nosotros tenemos que hacer lo que ustedes tienen que entenderlo más que aprendérselo de memoria. El tumor benigno generalmente es de tipo redondeado. ¿Por qué? Porque su crecimiento es expansivo. Tiene cápsula y además el crecimiento es igual en todas las direcciones. ¿Ok? En cambio, el tumor maligno, su crecimiento es expansivo, se irradia en forma diferente, crece y se infiltra en los tejidos vecinos. ¿Ok? Entonces ya hay un crecimiento infiltrativo. ¿Ok? Las células tumorales se asemejan a las células originales. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto que proliferan, pero la diferenciación es prácticamente normal. En cambio, las células tumorales con frecuencia no se asemejan a las células normales, es decir, las células son indiferenciadas, no se parecen a las células de origen. Se mantienen localizadas y no invaden otros tejidos. Estas producen metástasis, se mantienen bien definidos, tienden a la aneoplasia o la desdiferenciación, crecimiento lento, crecimiento rápido, buen pronóstico. Clínicamente también nosotros tenemos, a veces nosotros encontramos un ganglio o alguna cosa, un tumorcito infartado, nosotros tenemos entonces que no olvidarnos de la semiología de ese tumor. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de delimitar si ese tumor está delimitado, redondeado de forma regular, bien redondeadito y todas esas cosas, y es móvil, no está adherido a tejido vecino, es fuertemente, hay una probabilidad fuerte de que sea un tumor benigno. Pero si el tumor que está mal delimitado,
estado. Está fijo donde está, es porque está infiltrado, es lógicamente, no duele en ambos lados. ¿Ok? Entonces, es lógico, una posibilidad mayor de ser maligno, porque está adherido, infiltrado, este, de ser regular